Comentarios internacionales, crisis de acero, aluminio y armas hipersónicas. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un viernes, fin de semana, segundo día del mes de marzo. El tiempo avanza inexorablemente. En el plano internacional, ¿se acuerda que ayer le hablé que el presidente Vladimir Putin, en su discurso ante el Parlamento Federal de Rusia, hizo importantes declaraciones que más parecía un proceso de definición de él, de cuál es su perspectiva frente a Rusia ante las elecciones? Recuerden que son el 12 de marzo. En ese discurso hablaba de que él tenía armas sofisticadas, que tenían misiles que podían cargar en forma simultánea diferentes ojivas nucleares, etcétera, a través de nuevos misiles como el Sarmat, etcétera. Bueno, eso fue noticia ayer en la parte, digamos, de los impactos militares que tiene esta declaración del señor Trump. Pero paralelo a eso, dos situaciones se estaban desarrollando. Uno, el presidente de los Estados Unidos se reúne con la industria del acero y en eso les anuncia que a partir de la semana esta que comienza el día 5 de marzo, los Estados Unidos y su gobierno va a subir los aranceles del acero y el aluminio. Eso está ocurriendo por ahí como por cercano al mediodía. En esa reunión, él estableció que lo hacía para proteger la industria norteamericana. El resultado de este anuncio fue inmediatamente, se reflejó en la bolsa de valores, en donde el índice Dow Jones cayó vertiginosamente para perder cerca de 420 puntos o 1.7%, manteniéndose aún dentro de una caída inferior al 10% de su valor total, lo que significa todavía una especie de ajuste en su incremento. Pero a raíz de ese momento, el mundo comienza a reaccionar frente a la decisión trascendental que tomó el presidente de los Estados Unidos de volver a instalar aranceles, o lo que en inglés se llama tariff, que afecta en el caso del acero fundamentalmente a México, Canadá, Japón, y en el caso del aluminio a la República Popular China, pero que trastoca el orden del libre comercio. Usted recuerda, Fernando y estimados televidentes, que el consenso de Washington, mire qué coincidencia y qué cosa más... inicio de los 90. Sí, qué cosa más paradójica, ¿no? Que sea precisamente en Washington en donde se lanzó la línea de la globalización total y de la apertura del comercio y de la liberalización de todo y la venta que teníamos que hacer de todos los activos de los gobiernos. Fue por ese consenso que nosotros venimos al IRRE, el Intel, que Endara se negó. El presidente Ballera la hizo reformando algunas cosas, pero lo hizo. Ese allí precisamente, en la cuna del capitalismo, en donde hoy se toman medidas de carácter proteccionista, poniendo en tensión el comercio y desarrollando las perspectivas de una guerra comercial. Fíjese lo que yo he venido diciendo. El mundo está en un proceso de replanteamiento global. La República Popular China amenaza con tomar las medidas necesarias, sin decir cuáles. Esto afecta mucho a México y tendrá un efecto ahora más importante en los Estados Unidos porque va a aumentar los precios de los bienes que los Estados Unidos, los norteamericanos podrán adquirir y como consecuencia crece el miedo a la inflación. Bueno, que a la larga yo creo que Trump como que espera volver al Estados Unidos de los años 50, porque él exactamente la base importante de sus votantes está en ese, pues, Pensilvania, Ohio, que eran estas grandes acererías que fueron cerrando y estos trabajadores de cuello azul que quedaron desempleados, que yo no sé cómo harán para reactivar todas estas industrias pesadas en ese área. El problema es que el presidente de los Estados Unidos, Fernando, no está entendiendo que en el mundo globalizado, la teoría económica detrás de eso era
tú compites donde eres eficiente y sales donde eres deficiente. la famosa Las teoría de acerías David Ricardo, norteamericanas y el carbón de los Estados Unidos salió del comercio porque no eran eficientes, no competían con las demás. Esa es la realidad. Él quiere volver a una situación que él personalmente no entiende. Sí, bueno, que debe entender, porque las teorías de David Ricardo son teorías básicas de cualquier estudiante de administración de empresas, no solamente Al presidente de los Estados Unidos le gusta vivir en el caos. Su vida empresarial ha sido movida por el caos. Y como presidente, vive en el caos. Fíjese que mientras esto ocurre, y se ocurre simultáneamente al discurso del presidente Putin, la Casa Blanca, lo se conoce como el West Wing de la Casa Blanca, que es el cerebro, está en un total y absoluto caos. Caos. Esa es la palabra que no hay secretario de prensa, no hay... ¿Usted se acuerda de Scaramucci? Aquel que pusieron de reemplazo que duró 2 días. Bueno, anteayer, el jueves, el miércoles en la noche, al programa de Cuomo, Anthony Scaramucci no escatimó palabras para decir que el general Kelly, actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, es el responsable de ese caos por imponer militarmente un control, fíjese la palabra que usa, militarmente un control, e impide el debate. ¿Le recuerda algo aquí? Los gorilas. Los gorilas del Consejo de Seguridad, que son los que controlan el debate e impiden el debate abierto. Bueno, Scaramucci dice eso y unas horas más tarde el New York Times publica una información en la que en Canadá se divulgan manejos de la señora hija del presidente y ¿cómo se llama? Asesora Ivanka Trump en el manejo de hoteles en Canadá. Y ya su esposo está siendo objeto de investigaciones porque por haber dado una cita le dieron un pequeño préstamo de $500 millones. Hay un caos en la Casa Blanca y describen al presidente como un hombre iracundo y perdió él a una de las personalidades más importantes, una mujer que les decía ayer, muy elegante, muy bonita, pero que es un talento, Hope Hick, que renunció y se ha quedado sin su estado interior, perdió a mano, su estratega, pierde toda esta gente y ahora tiene personal medio de no confianza. Digo, y todo en un año de gobierno. En medio, olvidemos que nada más llevamos un año de presidencia. En medio de ese caos, Fernando, más tarde él anunciará que él tiene un misil más importante que el de Rusia. Cuando ya el Pentágono había informado, expresando algunas cosas. Primero, las dudas de si verdad Rusia tiene esos misiles que dicen. Aunque después dicen que ellos sabían que de estos estudios se están haciendo. Rusia se ha concentrado en reducir su ejército y mejorar la tecnología de sus armas de destrucción masiva, igual que la República Popular China. Hay ciertos sectores de nuestro planeta que le divierte no tener suficiente armamento como para destruir el planeta. Varias veces. Varias veces. O sea, tenemos tantas armas, no importa que pase o no pase los misiles, tenemos tantas armas que tirándolas todas, aunque los intercepten, van a destruir el planeta. Bueno, ahora están trabajando, si es que ya no la desarrollaron, en misiles que sobrepasan la defensa del que la construyó. Entonces, en esa guerra sin fin, los Estados Unidos se han venido endeudando. Y en todas las guerras que los Estados Unidos han entrado, Afganistán, Irak, la destrucción de Libia, Siria, miles de millones de dólares se han desperdiciado. ¿Y de dónde viene eso? De la economía. Por eso, el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos estableció que el principal problema de los Estados Unidos, su principal amenaza a su estabilidad, ¿sabe cuál es? El endeudamiento. Entonces, estas medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, la reducción de impuestos, va a agravar el endeudamiento. Y toda esta incertidumbre que genera este caos en la Casa Blanca ha sido aprovechado por Putin para emerger él como el líder mundial. Y por otro lado lo ha hecho el presidente de la República Popular China, que como la nación más importante de Oriente, de Asia, ha quedado solo al señor Trump abandonar el pacto del Pacífico, ha dejado a China sola en el mercado con más poder. China tiene más poder comercial que Rusia. Así está el mundo allá, mientras Inglaterra todavía se debate en el Brexit. Y tenemos elecciones tanto en Italia
que se define se van a hacer este domingo y se va a definir fuerzas en donde el movimiento 5 Estrellas es un movimiento populista. Podría obtener importantes escaños que al próximo gobierno le podría inducir a pactar con ellos para un gobierno populista. Y Rusia tendrá elecciones en este marzo, en donde es indiscutible que un hombre como Putin, con el 75% de popularidad y con candidatos de segunda clase, y con el discurso que dio, será electo. Mientras en España, la España más parecida a nosotros ahora, ¿no? El señor Puigdemont ahora dice que él renuncia, pero propone a Jordi que está preso. Está preso. Es una incapacidad entre todos los partidos, como que compiten a quién es el peor. Oye, es que yo creo que como nunca antes aquella frase de Montesquieu que decía África empieza en los Pirineos. Es decir, España parece más un país africano que un país de Europa. Ayer revisaba El Príncipe, la obra de Maquiavelo, que la gente le dice a Maquiavelo que él era malo, ¿no? Maquiavelo fue el primer escritor El primer ciencista político. que habló, sí, de la necesidad de tener comunicaciones, claro, porque eso es lo que es El Príncipe. Bueno, pero léase El Príncipe con las anotaciones de Napoleón Bonaparte, que son exquisitas para definir a los príncipes o a los presidentes que creen que todos lo saben y que incluso escogen ministros. Dice Maquiavelo que un príncipe es igual a la calidad de los ministros que tenga. Así que usted saque sus conclusiones. Y termino con esta en la parte internacional. Quisiera expresar mi más profundo pesar por lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Sí. Ayer hubo otro incidente eléctrico que dejó por fuera a 800,000 puertorriqueños. Yo siento un aprecio personal por Puerto Rico. Yo hice mis primeros estudios universitarios allí. Y Puerto Rico vive un caos. Recuerdo que Puerto Rico, Panamá, fuimos objetos del colonialismo de los Estados Unidos, igual que Cuba, República Dominicana y Nicaragua y todo. Caribe. Todos nosotros sufrimos de lo mismo. Es más, se decía que nosotros nunca íbamos a tener el canal, que era tan difícil como Puerto Rico la independencia. El colonialismo solo deja este nivel de dependencia a Puerto Rico. Una colonia, aunque es un país, una nacionalidad, con tanto talento, que haya sido destruida su infraestructura y que no haya habido la capacidad de reconstruir el sistema, porque Puerto Rico fue destruido, no, es un proceso. Cada vez que yo le hablo de estas cosas, le estoy advirtiendo que son precisamente las estructuras políticas y sociales y los aspirantes a dirigentes políticos ocultados en la llamada sociedad civil que contribuyen con su inmadurez a la destrucción de los procesos políticos que llevan a su vez a afectar la economía. Puerto Rico hoy es un desastre desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, e ignorado por los colonizadores. Mi solidaridad con el pueblo puertorriqueño ante las angustias de un país que tuvo un momento de lucidez económica y que hoy se encuentra sumido en una caos. Caos que si Costa Rica no le presta atención a las elecciones del 1 de abril y toma medidas correctivas en la Asamblea Nacional, que va a ser el poder regulador, Costa Rica se va a ver arrasada. Y fíjese el peligro de Costa Rica entrando en caos. ¿Dónde usted cree que van a ir esos ticos? ¿A dónde van a ir? Van a cruzar la frontera. No solamente esos ticos, sino que Costa Rica va a ser la autopista para que nicaragüenses, salvadoreños, que ahora mismo es una barrera, claro, se va a convertir en una... Así que prestemos la atención a lo que está ocurriendo en el mundo a la vuelta. Aquí tengo la Constitución y el Código Procesal Penal. Les quiero explicar si realmente el contador está violando o no la Constitución de la República de Panamá. Así es, comentarios políticos del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Katy. Y Fernando. Y Fernando, tan hermosa como la luna, Katy, de esta madrugada, nuestra compañera Katy Delande. Oiga, Fernando, primero quiero darle mi opinión sobre este problema del gas de cocina. Leí con detenimiento las dos declaraciones y leí y estudié la posición de la Secretaría de Energía.
Y debo decirles que comparto la posición de la Secretaría de Energía con respecto a esto. Y yo creo que las empresas están apostando a dos cosas. A una debilidad del gobierno en un momento crucial que comienzan las clases. Sí. La rentabilidad de esas empresas es buena. Me parece que el gobierno debe mirar esto con mucho detenimiento, porque en esta escalada abriríamos el paso a una escalada de incrementos de precios. Y hay que tener cuidado. Ellos tienen garantizada una buena rentabilidad. Yo creo que la Secretaría de Energía debiera dar más divulgación y venir a más debates para mirar este caso y explicárselo al país. Porque imagínense una huelga de servicios básicos el día que comenzamos en clase. Ojo, nuestro ordenamiento jurídico le da instrumentos al gobierno para actuar en este caso. Ojo con esto, ¿eh? Bien, este es el caso de gas y creo que esto va a tener consecuencias porque sería pegarle directamente. El gobierno está asumiendo un costo altísimo por el costo, Además es un subsidio que ha sido... Desde el 80 viene, Sí. desde el 80. ¿Hay abuso? Sí hay abuso. Porque hay gente que compra, teniendo ingresos, compra todos esos tanquecitos para beneficiarse. Sí, eso es. Pero la mayoría de la compra es de gente pobre. Y hacerle eso a la gente cuando va para la escuela, que la gente pobre no es que tiene 2 tanquecitos de gas aguantando, no. Ellos tienen un tanquecito de gas y lo llevan hasta el final, lo compran la noche que se le acabó. Exacto. No es que tienen plata de que, porque veo a gente diciendo, no, ¿por qué la gente no hace supermercado por 15 días? Bueno, porque no tiene plata, pues. Sí. Ellos viven del día al día. Eso es parte de los problemas que tenemos como nación. Ahora que quería expresar mi punto de vista, léanse los 2 comunicados y saque sus propias conclusiones y vea la tasa de retorno. Están apostando a la debilidad del gobierno. Yo apuesto a la tranquilidad del Estado. Sí. ¿Le parece? Bien, quería hablarle de 2 cosas. Uno, quería hacerle una especie de resumen de lo del señor Contralor. Y si tiene por ahí, el productor tendrá por ahí las láminas donde el Contralor hizo algunas intervenciones. Porque fíjese, Fernando, ¿qué dice la Constitución de la República de Panamá? El artículo 155, hay una lámina que el Contralor hizo. ¿Se acuerda que detenía a los... que estaba investigando a los diputados? Artículo 155, señor Contralor. Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún hecho delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera su autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva, cualquier medida cautelar, será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y como si fuera poco, mire lo que dice el sistema penal acusatorio, que es el sistema por el cual se juzgan a los señores diputados. Dice así, artículo 5, separación de funciones. Hay una lámina que el señor Contralor presentó, ahora le hablo sobre eso. Las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional. Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación. El artículo 11 de los principios básicos del Código Procesal Penal dice, el 12, perdón, las medidas de coerción restrictivas de la libertad y garantías al decretar, no, la detención provisional, este está aquí, el 17, validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales. No tiene valor la prueba obtenida mediante la tortura, amenaza o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Bien. La Contraloría, como función de investigación, en el artículo 280, numeral 13, presentar para su juzgamiento a través del Tribunal de Cuentas
las cuentas de los agentes y servidores públicos de manejo cuando surjan reparos por razón de supuestas irregularidades. Esto excluye, señor Contralor, a los diputados, al presidente de la República y al vicepresidente, porque lo juzgan diferentes instancias. Entonces yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Usted recuerda aquella tabla que presentó el señor Contralor, en donde decía tantos diputados recibieron tanto, tantos diputados recibieron tanto? Señor Contralor General de la República, ahí está. Traslado de partida por diputados por partidos políticos. Señor Contralor General de la República, usted consultó a la Corte Suprema de Justicia sobre esto que estaba usted viendo. Usted lo consultó. Señor Procurador de la Administración, ¿puede el Contralor General, usted que es el abogado del Estado, puede el Contralor General de la Nación o incluso la Procuradora General de la Nación investigar a los diputados? ¿Puede o no puede? A los diputados en ejercicio de sus funciones. ¿Puede? Fíjese el daño que ha hecho el señor Contralor General de la Nación. Ahí está. Cuando el Contralor hizo esa intervención en un acto público, y fíjese lo que dice el Código Procesal Penal: los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a las personas investigadas o imputadas como culpables, ni pueden brindar información sobre esta en el sentido a los medios de comunicación social. Eso dice el sistema penal acusatorio. Pero fíjese, déjeme la lámina. El Contralor hace estas investigaciones y él con esto ha creado la sensación ante la opinión pública de un nivel de corrupción colectiva ante los diputados del país, a todos los diputados, de este y del pasado gobierno, en una investigación en la que él sabe perfectamente bien, primero, que él no debió hacer eso, y si lo hizo, está violando la Constitución. La está violando. Dos, él no está autorizado a hacer estas imputaciones públicas. La ley no le permite hacer eso, ni la Constitución de la República de Panamá. Al hacerlo, ha creado un daño estructural a la Asamblea Nacional, de la cual él salió nombrado, porque él es un subalterno de la Asamblea. Pero además de eso, el daño que ha hecho, políticamente hablando, nos indica a nosotros la intención política de su decisión. Porque esta no es una intención de descubrir la corrupción, no. Porque si quería descubrir la corrupción, no así, debió tomar una serie de medidas. Primero, a garantizarse que el esquema de investigación que estaba realizando estuviera acorde con la ley y la Constitución. Ahora él ha viciado todo. Además, los diputados podrían demandarlo. Porque él ha dejado la impresión ante todo el mundo que ahí se robaron 243 millones de dólares, y así lo repite la gente por ahí. Él ha dejado la impresión de que esto era un robo a mano armada. Yo no estoy diciendo que no hay cosas mal hechas. Yo lo que estoy diciendo es que el Contralor, ex profeso, o con ignorancia de la ley, que tampoco lo exime, ha cometido un grave error. Y fíjese lo que le estoy diciendo. Esto ocurre en el momento que se está haciendo una confrontación que son normales. Las confrontaciones políticas entre la Asamblea y el Ejecutivo son normales. Esto no es nuevo en Panamá, Fernando. Aquí ha habido confrontaciones. Hombre, yo me acuerdo en la Asamblea Nacional cuando juzgaron a Robles. La Asamblea destituyó a Robles y Vallarino planchó eso y quedó Robles, ¿o no? Quedó Robles ahí. O sea, las confrontaciones en la Asamblea son normales. Deberían ser normales en una democracia. Eso, a mí no me preocupa eso. Si quieren quitarla, eso es no lo normal. Pero este argumento del Contralor estaba dirigido a desprestigiar la Asamblea Nacional. Más. Sí, cabe. Sí, no, a desprestigiar. Además, a desprestigiar no solamente la Asamblea, porque ahí está incluyendo juntas comunales y municipios. Sí, es decir, pero a descabezar toda la clase política. Él puede ahora, incluso frente a esas juntas comunales, él no puede salir públicamente
a decir que se ha cometido un delito, porque quien va a calificar si hay un delito, la auditoría es un instrumento de investigación del Ministerio Público. No es un instrumento de investigación para que el Contralor salga a decir públicamente, fulanito de tal. Ahora yo le pregunto al Contralor, ¿cuántos diputados usted le conversó sobre la existencia de esto? Y los amenazó con esto, señor Contralor. ¿Les puede decir? Porque hay gente que te lo está diciendo. ¿Cuántos diputados usted le pidió apoyo para su candidatura presidencial, señor Contralor? Yo quisiera saber cuál es la opinión de la Corte Suprema de Justicia frente a esto que está ocurriendo. Porque lo que nosotros queremos es que las investigaciones se hagan, sí, pero en el marco de la ley. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? El Contralor le ha echado conscientemente gasolina a una crisis y en Río Revuelto ganancia de pescadores. Falta ver quiénes son los pescadores que se van a beneficiar de este caos que ha intensificado el Contralor General de la Nación. Porque la gente repite y repite sin leer. Porque usted ve en los medios de comunicación, la cifra que usan es 247 millones, se robaron todo. Porque esa era la intención del señor Contralor. La intención del señor Contralor no era ir a buscar quién había defalcado algo o no. Porque si esa hubiera sido la intención de él, en el caso de los diputados se le hubiera consultado con la Corte y en el caso de las otras investigaciones se le hubiera coordinado un poco con el Ministerio Público. Ahora, ¿qué hizo? Manda todas esas cajas al Ministerio Público que no tiene la capacidad técnica, por la cantidad de cosas que está manejando, para manejar todas estas cosas. Y le tira la pelota a la señora procuradora para que sea la señora procuradora que ahora haga lo que él debió hacer. Hace una purga para ver qué le corresponde y qué no le corresponde y qué cantidad de auditores puede tener la señora procuradora, porque una cosa es lo que digan los auditores y una cosa es lo que realmente sea. Yo nada más le dije a ustedes sobre este del impuesto ITBMS. A mí me gustaría saber si la Contraloría General de la República, con la factura fiscal, ¿desde qué año la sacó de su análisis? Me gustaría saber nada más. Si la usó, porque la factura fiscal no estaba en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2011. Además, si el Contralor incluyó en su análisis las normas administrativas que autorizaban todas estas transacciones que se dieron en el gobierno cuando el presidente Varela era vicepresidente. Hay un decreto. Hoy lo saca. Y el ministro actual de Economía era viceministro. O sea, todas estas cosas están ocurriendo y lo que ha hecho es enredar todo esto. Entonces, cuando esto ocurre, uno tiene que pensar lo que tiene que pensar. A mí me gustaría que nuestro amigo, el señor Procurador de la Administración, más interesado en ver la campaña electoral, le advirtiera al Contralor, como abogado de la nación que es él, cuáles son las normas constitucionales que rigen. En la Contraloría hay abogados excelentes que deben saber esto. Además, la mayoría de los asesores financieros y administrativos del señor Contralor son del PRD. La Contraloría, el control del PRD. Es más, su secretario general fue con él y tuvo con él toda la conferencia de prensa. Entonces, ¿cuál es la intención suya, señor Contralor, de poner a los diputados en una acusación pública? Usted dice, no, ahora él dice, no, yo solo estoy hablando de las juntas comunales. No, usted hizo a exprofeso, ahí están las láminas, para poner a los diputados. La presión no estaba en las juntas comunales. Incluso lo dividió por partidos políticos, sí, para hacerlo más evidente. No, claro. La impresión era dejar eso. Muy bien lo señalaba ayer Juan Carlos Tapia. Entonces, yo no estoy en contra de que se haga ninguna investigación. Yo creo que se deben hacer las investigaciones. Además, nosotros aquí apoyamos a la ley de delación, precisamente para conocer. Y los que lucharon de verdad en la lucha contra la corrupción sabían que Panamá necesitaba, en el sistema penal inquisitivo, la ley de delación premiada, para que quien delatara no fuera objeto de quedar preso y el corrupto quedara libre. Y hubo gente aquí que se opuso, nosotros lo empujamos. Nosotros estamos porque el Ministerio Público se ha fortalecido. Nosotros estamos porque el Ministerio Público maneje la PTJ, maneje la UAF,
y salga todo eso de los poderes policíacos y de la presidencia para ser parte de un sistema de investigación de fortalecimiento del Ministerio Público. Pero me preocupa esto que ha hecho el señor Contralor, porque en abierta violación a normas muy claras. Y todavía sigue dando declaraciones. Sí. Y yo recuerdo, ¿usted no acuerda una foto, una gira que hizo el señor? Cada vez que había gira de gobierno, ¿con quién se reunía el señor Contralor General de la Nación? Con los representantes y los alcaldes. En los consejos esos de gabinete ampliado. ¿Dónde estaba, en una fiesta de allá a las tablas, dónde estaba él? En la casa de Tito Ajú. Entonces, me parece que hacen cosas y crees que los demás no tienen memoria. ¿Por qué les planteo yo esto? Y voy a cerrar esta parte aquí. Yo les planteo esto porque el mundo general está en una crisis. Nosotros vamos rumbo a una crisis grave. Ojalá la Asamblea resuelva políticamente lo que tiene que resolver. El presidente de la República entre en sensatez y actúe con madurez para manejar esto. Madurez y respeto es lo que necesitamos. Y podamos buscar una solución para que este proceso de investigación se dé. Y le quiero decir también a todos los auditores de este país, de los cuales tengo un aprecio profesional por ellos, que tengan cuidado con lo que hacen. Yo conozco de auditorías firmadas por auditores que están llenas de errores, con tesis prefijadas para corroborarlas con una manipulación de la información. Y el día que ellos quieran discutir esto en público, yo estoy a la disposición cuando ellos quieran. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos engañar al pueblo de que hay una lucha contra la corrupción, cuando en realidad estamos creando las condiciones para que no haya investigaciones. Estamos viciando las investigaciones. Lo que ha hecho el Contralor en estas apariciones públicas es viciar, porque él no es el ente investigador para los diputados. Ojalá los diputados los llamaran a capítulo. Por eso yo he pedido que el señor Contralor no se le ocurra ahora venir a renunciar, de que hay un ataque, porque comienza de una vez a decir, que Martinelli le está pagando. Porque los errores, cuando los cometen, la culpa la tiene Martinelli. Pero cuando los aplauden, los que los aplauden por intereses muy particulares, porque aquí no estamos luchando contra la corrupción en global, estamos luchando contra la corrupción de un grupo que nos interesa destruir. Y quisiera pedirle a todos los miembros de la Asamblea Nacional, a todos, ustedes son parte importante de la solución de este problema. Adopten posiciones serias, piensen en el país y pedirle al presidente de la República, sobre todo a él, que actúe con madurez y resolvamos primero lo que es político y dejemos que sea la justicia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, y que el señor Contralor se vaya a trabajar, a hacer lo que tiene que hacer y no se le ocurra renunciar, porque usted tiene que responderle al país por este daño terrible que usted ha hecho y este impulso de la lucha política que usted ha realizado y estas violaciones que se están haciendo en su despacho. Imagínese, Fernando, que ahora el fiscal de cuentas le dé por cautelarle las cuentas a todo el mundo, pues, porque ellos son manos libres. Empiezan a cautelar cuentas y cautelan cuentas sin mirarse el proceso. Y es más, en el Tribunal de Cuentas, cuando van la gente a presentar sus denuncias, no le paran bola. En abierta, violación a procesos y a leyes. Entonces todo el mundo contento porque le cautelen a otro. Yo le puedo garantizar, cuando esto le pase a ellos, nosotros aquí lo vamos a defender. Porque nuestra propuesta no es defender al culpable. Nuestra propuesta es que el culpable, presunto culpable, tenga las suficientes oportunidades para defenderse. Fíjese, y voy a terminar con este caso. ¿Usted se acuerda del caso de la señora, la joven esta Laura Fernández? Ana Laura. Que fue detenida. ¿Usted se acuerda de un comisionado metido en esto? Bueno, fue liberada. ¿Quién le paga a ellos el daño a la violación de sus derechos humanos? A ver.
¿Quién le paga a un inocente cuando ustedes lo mandan a la cárcel y lo detienen preventivamente? Porque somos exquisitos en medidas ejemplares, violando, porque la detención preventiva se ha convertido en Panamá en un preacusación, ya en una presentencia. Y nuestros fiscales han abusado en forma histórica de la detención preventiva y por eso tenemos miles de gente detenida allá por procesos judiciales incompletos. Bien, le termino diciendo, señor Contralor, hable con la Corte Suprema de Justicia y pregúntele si usted actuó dentro de la ley de la Constitución. Y pregúntele a su jefe de asesoría legal cuántos artículos de la Constitución y de la ley panameña usted ha violado.